Muy bien, y a propósito del tema de hoy, les estamos preguntando a nuestros televidentes pues, cuál es su opinión frente al manejo que le ha dado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos al caso del general Rubén Darío Alzate. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter, ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar hasta ahora en Bogotá, Colombia, a los invitados que tenemos el día de hoy. Está el general retirado Jaime Ruiz, es presidente de ACORE, es la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares. General Ruiz, bienvenido al programa La Noche en NTN24. Muy buenas noches y cordial saludo para todos. Bueno, general, yo quiero comenzar hablando con usted sobre una percepción que queda en la opinión pública luego de lo que le ha sucedido a este general del Ejército. Primero es secuestrado, luego es liberado 14 días después, y cuando sale, pues prácticamente este general presenta su renuncia, pero termina prácticamente como en el banquillo, prácticamente acusado de haber propiciado él mismo su secuestro, cuando los verdaderos responsables son el grupo terrorista de las FARC. ¿Usted cómo analiza esta situación en la cual también participó el presidente Juan Manuel Santos, que prácticamente dijo que el general tenía que explicarle al país por qué se había dado ese secuestro, cuando los secuestradores son en última los culpables de haberle privado la libertad? Bueno, usted lo ha dicho, y lo ha dicho con claridad. Es inexplicable que una persona como el general, víctima de un secuestro por parte de las FARC, ahora termine de acusado en el banquillo, ¿no?, tratando de responder cualquier cantidad de cuestionamientos que han surgido alrededor del caso. Ya lo quieren investigar penalmente, disciplinariamente, bueno, en fin. Hay una cantidad, pues, de posiciones inexplicables en relación con este hecho. El general fue muy claro, habló con precisión, habló con altura, habló con dignidad y tomó una determinación muy valerosa. Optó por retirarse del servicio activo pensando que por el hecho que se había generado a raíz de su secuestro le estaba causando mucho daño a la institución a la cual ha servido más de 30 años. Así pues, de que esa es una posición muy respetable, muy propia de un soldado profesional, y yo creo que este espectáculo que se ha venido generando alrededor del hecho ya es capítulo cerrado. Ahorita lo importante es mirar qué va a pasar con este proceso. El proceso está trabado. Allá está el doctor de la calle y el comisionado de paz tratándolo de destrabar, pero hay posiciones muy encontradas según las últimas declaraciones de la contraparte. Hay que resolver muchas cuestiones para garantizar que esto suceda, se arregle el problema del proceso, porque todos queremos la paz. Muchos dicen que los retirados nos oponemos a este proceso. No, señor. Odiamos la guerra, no queremos la guerra. Queremos la paz, una paz digna y que se haga dentro de una aceptación total del pueblo colombiano. General retirado Ruiz, el presidente Santos también, en el momento en el que respondió frente a la renuncia que le presentó el general Rubén Darío Alzate, pues dijo que este general había aceptado que se había equivocado. Con este pronunciamiento que hizo el presidente Juan Manuel Santos, ¿usted cree que se está reconociendo tácitamente que las FARC en Colombia ya dominan territorios y que a esos territorios no puede llegar un general, porque si llega allá y es secuestrado, la culpa no es de las FARC sino del general por haber entrado allí? Bueno, en cuanto a esto, pues yo creo que es importante poner en contexto exactamente lo que se pretende decir en cuanto a lo que significa el control de un área. Hay que mirar las zonas. Hay zonas geográficas de difícil control. Una de esas es la zona del Chocó. Así pues, de que otra cosa es el control que se hace a través de las rutas, vías de comunicación, los ríos, que son los principales medios para movilización y transporte. Una zona afectadísima por cuestión de narcotráfico, por cuestión de minería ilegal. Unas comunidades dispersas donde no tienen la ayuda ni ven la acción del Estado, donde hay inconformidad por el estado de abandono. Entonces, manejar una situación de esa para un comandante no es nada fácil. Normalmente, todos los comandantes no solamente enfrentan la responsabilidad de combatir a estos grupos armados ilegales, sino también emprender algunas acciones para beneficio de la comunidad, para beneficio de la población civil y para la protección de la misma ciudadanía.
Entonces se producen estas cuestiones, lo que él quería hacer. Además él era un experto y lo había hecho en otras partes con excelentes resultados. Una acción integral, acción cívico-militar, etcétera. No hay nada extraño, nada diferente a lo que usualmente se hace. Así que el concepto ese de control de área son procedimientos que se utilizan para evitar precisamente que las organizaciones al margen de la ley se posicionen de territorios. Todavía, por fortuna, no hemos evitado en este momento que eso llegue a ese fin. No hay ahorita ninguna zona vedada para el ejército. General Ahora, Ruiz. pues, la forma como apareció allá el general, sí. No, permítame, voy a integrar en este momento Sí, a otra de nuestros panelistas. Estamos en el Congreso de Colombia. Allí está la senadora Claudia López, senadora por el partido Alianza Verde. Bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Senadora, quiero conocer su opinión. ¿Qué percepción le queda de la conclusión que dejó este hecho? El secuestro de un general colombiano durante 14 días, que luego de estar secuestrado por parte del grupo terrorista de las FARC, pues termina por fuera del ejército, pero prácticamente esa renuncia es aceptada por el presidente Juan Manuel Santos, en la que pues él asegura que el general aceptó haberse equivocado. ¿Qué percepción le queda a usted de todo lo que finalmente sucedió y en lo que terminó la historia de este general? Pues Jefferson, primero, toda mi solidaridad y mis respetos para el general Alzate, un hombre que sirvió durante 33 años al pueblo de Colombia, al ejército, a nuestra seguridad. Pero evidentemente el general Alzate, y le reconozco la gallardía, claro que cometió un error. Hay unos protocolos de seguridad para los miembros del ejército, en particular para los altos generales, que el general Alzate no siguió. Y en ese sentido cometió una acción imprudente que fue aprovechada por la organización criminal de las FARC, que terminó secuestrándolo y, por supuesto, el proceso de paz en una circunstancia difícil. Yo, francamente, lamento, digamos, la manera un poco bochornosa y de espectáculo que tanto el gobierno como las FARC le han dado a este incidente del general Alzate. El general fue liberado y duró casi 36 horas para poder hablar con su familia, para poder dar una declaración a la prensa, como si tuvieran que esperar pues a que tuviera una versión acordada. También lamento la manera, en mi opinión, poco clara y correspondiente a un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas como el del presidente de la República que le dio el presidente Santos a este evento. Recordemos que cuando el general fue secuestrado, el presidente Santos salió a pedirle explicaciones al ejército y al Ministerio de Defensa por Twitter. Eso no es lo que hace un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y el día de ayer me parece que el tratamiento tampoco fue el adecuado con el ejército y el general, porque él es el jefe del general Alzate. Si el general Alzate da una explicación y al presidente de la República no le parece satisfactoria, era el presidente quien debía pedirle el retiro. Esa es su función como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y si la explicación le parecía satisfactoria, pues entonces debería haberlo respaldado, pero no usó ni lo uno ni lo otro, se lavó las manos y francamente me parece que le causó una situación, digamos, aún más engorrosa al ejército de la cual ya estaba. Senadora Claudia López, claramente existe un afán del presidente Juan Manuel Santos y de su gobierno por reanudar esas conversaciones de ese modelo de paz que negocia en La Habana, Cuba, con el grupo criminal de las FARC. ¿Qué mensaje deja esto? ¿Únicamente importaba la liberación de un general? ¿Quedan atrás quizás esos 58 secuestrados que algunas organizaciones aseguran que están en poder de las FARC y que no han sido liberados? Y pese a ello, luego de la liberación del general, se busca la reanudación de los diálogos, pero sin importar lo que pasa con la libertad de otros colombianos que están en poder de esa organización criminal. No, yo creo que lo que usted está diciendo falta la verdad. No solo fue la liberación del general, también fue la liberación de 2 soldados que habían sido secuestrados en un combate en Arauca y de 2 acompañantes, uno de ellos civiles. Senadora, pero sí, no es faltar la verdad que las FARC tienen en su poder más personas. Es que no es solo la liberación del general. Usted dice que fue solo por la liberación del general. No, se liberaron 5 personas. ¿Y las otras personas que están en poder de las FARC? Y una de las razones precisamente también tendrán que ser liberadas en el transcurso del proceso, Jefferson. Es que yo creo que es importante recordar que aquí estamos negociando en medio de un conflicto. Y parte de este conflicto es que las FARC comete actos criminales como el secuestro, muchos otros, incluso mucho más graves, como el reclutamiento de menores. Yo creo que es bueno recordar que estamos haciendo esta negociación para poner fin definitivo al conflicto,
a todas estas acciones criminales de las FARC, a las que las FARC no van a renunciar por voluntad ni como angelitos, sino por fruto de una negociación. Están sentados en la mesa fruto de una presión muy fuerte de la fuerza pública colombiana y un rechazo muy profundo de la opinión pública colombiana, y yo lo que creo es que es importante mantener tanto ese rechazo como esa presión de la fuerza pública para que se culmine pronto esta negociación. No solo al gobierno, a la inmensa mayoría de la sociedad colombiana le importa que este proceso culmine pronto, culmine bien, conozcamos los acuerdos a los que se han llegado y podamos refrendarlos en las urnas, algo que por primera vez haremos en un proceso de paz en Colombia, donde se han hecho ya más de 10 procesos de paz. Senadora, usted dice que es claro que las conversaciones tienen que darse en medio de la guerra. Le pregunto entonces, ¿por qué el secuestro de un general sí debe desembocar en la suspensión de los diálogos y el secuestro de una cantidad de personas diferentes a un general, de rango menor inclusive, algunos de ellos civiles de los cuales no se sabe absolutamente nada, no debe desembocar en esa misma suspensión de los diálogos? ¿Por qué en un caso sí se negocia en medio de la guerra y en otro caso no? Pues esa es una pregunta para el presidente de la República. Una de las reglas de este proceso, y yo creo que es una regla correcta, es que lo que ocurra en Colombia en medio de la guerra no debía afectar las negociaciones de paz en La Habana, precisamente porque estamos negociando en medio del conflicto, Jefferson, y no estamos negociando en medio del conflicto por capricho, ni por falta de solidaridad o desconsideración con las víctimas que a diario se producen en los crímenes de las FARC. Estamos negociando en medio del conflicto porque en el pasado, las 4 veces anteriores que hemos negociado con las FARC, en por lo menos 2 de las cuales hemos hecho cese bilaterales al fuego, lo que ha terminado con eso es en que las FARC se aprovecha de esa circunstancia para fortalecerse militarmente, y nosotros no podemos darnos el lujo de darle ni medio centímetro de ventaja a las FARC, ni de volver a cometer errores del pasado como permitir que ellos se aprovechen militarmente de esta situación, de manera que yo, por lo menos, por eso es que respaldo las negociaciones en medio del conflicto, porque no estoy dispuesta a darle una mínima ventaja a las FARC, ni una sola. La ventaja en el terreno estratégico, político, militar, la tiene el Estado colombiano. Si hiciéramos un cese al fuego, renunciaríamos a esa ventaja y permitiríamos, en cambio, que las FARC se fortalezcan. Yo creo que es importante entender, como decía ahorita Jefferson, que las FARC no están sentadas negociando por queridas ni porque se les conmovió el corazón, sino porque nuestra fuerza pública, a partir de su eficacia y del rechazo social y político hacia las FARC, las tiene sentadas negociando, conscientes de que su proyección criminal de tomarse el poder en Colombia es inviable. Entonces tenemos que mantenernos firmes en esa decisión, que yo entiendo que tiene costos y situaciones difíciles y que nos duelen a todos, pero por eso creo que lo importante y el gran llamado que yo le haría tanto a las FARC como al gobierno es que debe haber un acuerdo definitivo de cese total de todas las acciones criminales de las FARC y de este conflicto armado en el año 2015. Senadora, permítame, regreso con el general retirado Jaime Ruiz, él nos está acompañando también en la ciudad de Bogotá, es presidente de ACORE, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares. General retirado Ruiz, ¿cuál es su opinión frente a esa soledad que quedó explícita en esa declaración que entregó el general Rubén Darío Alzate en las últimas horas? Pese a que fue un general que estuvo secuestrado durante 2 semanas, en su aparición en público pues no lo acompañó ningún mando político y ningún mando militar. ¿Qué percepción le quedó a usted de esto? Bueno, primero que todo quiero decir que me identifico plenamente con la doctora Claudia López. A veces se han generado unas polémicas, no graves, cuestiones de interpretación y de ciertas lecturas a algunas cosas que tienen que ver con nosotros los militares. Totalmente de acuerdo con usted, respetable senadora. Lo que usted dijo es preciso, claro, y es lo que queremos no solamente los militares, sino todos los colombianos. Es un buen planteamiento. Mire, el general no está solo. Hay que ver exactamente pues cuál ha sido la posición de todos nosotros, quienes estamos en la reserva activa, los actuales mandos, el general Lasprilla, el comandante del ejército, ha salido a los medios, ha explicado exactamente cuál ha sido la posición de respaldo al general. El general actuó, como lo dije en un principio, como debía actuar, aceptó su error y bueno, ahí están las consecuencias. Pero lo importante no es esto ya, como lo dije al principio, esto ya es una cuestión de espectáculo que ya pasó. Lo importante es qué viene ahora, ¿no? Y ahí en esto hay algunas lecturas equivocadas en el sentido de que esto fortaleció el proceso. No, señor.
este proceso sigue trabado, y bien trabado. Tratar de destrabarlo no va a ser nada fácil. Y lo que falta ahorita por negociar, que es el último punto, tiene que ver con el fin del conflicto, ¿no? No es nada fácil, no es nada fácil. Hay que mirar cómo va a ser esa desmovilización, cómo va a ser la entrega de las armas, ¿no? Cómo va a ser el cese al fuego. Bajo ninguna circunstancia, no cese bilateral, no. Otorgarle beneficios a esta organización. Y ahorita, ¿sí? No, permítame, vamos a hacer una primera pausa a comerciales. En el segundo bloque estaremos dialogando de ese tema, el cese al fuego, el eventual cese al fuego que plantean diferentes sectores, si es unilateral o bilateral. Estamos también con la senadora Claudia, que nos está acompañando hasta ahora desde el Congreso de la República. Yo voy a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes a propósito del tema del día de hoy, a la pregunta que les planteamos a nuestros televidentes: ¿cuál es su opinión frente al manejo que le ha dado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos al caso del general Rubén Darío Alzate y lo que ha sucedido con este general? Algunas de las opiniones nos llegan hasta ahora a las cuentas de Twitter del equipo periodístico. Hasta ahora, Herrera0123 nos dice: lo secuestran y él le sale debiendo a las FARC. ¡Qué tristeza! Entonces no se puede andar tranquilamente por este país. Juan Carlos Moreno nos dice: lo triste es que el país, el gobierno y el ejército cuestionan al general, pero nadie dice nada del secuestro. Leonardo Carrillo nos dice: yo creo que este es el único país en el que castigan a una persona por ser secuestrada y los secuestradores ni se inmutan. Nosotros vamos a una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos en este análisis desde dos perspectivas de la noticia a propósito de lo que vendrá aquí en adelante, en ese modelo de paz, en esas negociaciones que lidera el presidente colombiano Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC. ¿En qué van a cambiar luego del secuestro de este general y la posterior liberación? Después de comerciales, en el programa La Noche de NTN 24. Ya regresamos con La Noche.